Qué lindo. Bueno, esta es una pregunta, creo que es muy honesta. Ujú. Parece difícil, pero como tú dijiste ahora, es más fácil la respuesta de lo que se cree. La respuesta es fácil. La vivencia es otra historia. Dice Elena Afrodita, mientras un hombre está violentando carnalmente a una mujer, ¿ella debe amarlo? Sí, esa es la respuesta correcta, sí. Ahora, nosotros somos seres humanos y Jesús, nuestro maestro, sabe que somos seres humanos. O sea, Jesús no es ajeno a que nosotros somos seres humanos. ¿Por qué Jesús nos dice constantemente que cuando vayamos a orar perdonemos las ofensas? Porque sabe que nos vamos a ofender, porque sabe que nos vamos a poner en contra de otro, porque sabe que posiblemente esa mujer, en ese momento que está sucediendo, en ella va a responder primeramente su instinto natural de supervivencia, ¿eh? Y que eso le va a llevar a estar ofendida con su agresor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Bueno, yo sé que tú te vas a ofender, yo sé que tú te vas a poner en contra de otra persona, porque tú estás en la carne, estás en este mundo. Bien, pero yo te digo, cuando tú vayas al Padre, cuando vayas a orar, deshazte de esas cosas. ¿Mm? Es decir, esa mujer, cuando sale de allí, necesita ser libre de esa carga. Cuando esa situación ha pasado, ella necesita ser libre de esa carga. ¿Y cómo ella va a ser libre de esa carga? Teniendo un rencor contra la persona que le hizo lo malo. Eso no le va a quitar la carga. Eso le va a repetir todos los días la violación. Eso le va a repetir todos los días la violencia a la que fue sometida. Va a estar durmiendo con la violencia a la que fue sometida. Y yo sé que suena esto que yo digo tal vez un poquito como fácil. Yo entiendo que no es fácil. Entiendo que no es una situación tan simple, digámoslo así. Pero sí sé que la cura es perdonar. O sea, esa mujer va a dejar de sufrir esa violencia, aunque esté, o sea, ¿cómo lo digo? Esta persona que le hizo violencia, de alguna manera, en su mente de esta mujer, va a seguir sufriendo esa violencia porque va a tener siempre algo en contra de esta persona. Hasta que no perdone a esta persona, va a seguir sufriendo por lo que le ha pasado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lo mismo que dijo Jesucristo, perdonar. Perdonar y amar al que le hizo el mal. ¿Quiere decir eso que se exponga a que le sigan haciendo el mal? No, en ninguna manera. Eso no es lo que quiere decir. Nosotros vemos los discípulos de Cristo, por ejemplo, fueron martirizados y eso es una violencia cuando tú eres martirizado, cuando eres llevado a la muerte. De Oye, manera algunos eran violentados, literalmente eran empalados. exacto, para que sufrieran dolor. Entonces, el mandamiento de Jesús implicaba que los discípulos debían de ir a que le hicieran eso o que debían de exponerse a sus agresores. No, los discípulos lo que hacían era que huían de sus agresores, se escondían de sus agresores, en tanto era posible. En algunas ocasiones tenían que arriesgarse porque tenían una misión que cumplir de parte del Espíritu y la cumplían con amor y con valentía. Pero la mayor parte del tiempo, que es lo que ellos hacían, evitar a sus agresores. Eso es lo que hacían la mayor parte del tiempo. Entonces, no es que una persona que es abusada tenga que seguirse exponiendo a su agresor, sino que no debe de cargar en su corazón El deseo de que le vaya mal, de que lo aplasten, de que lo maten o que le hagan lo mismo a él o a sus hijos, nada de eso. Ahora, eso es fácil de decir Sí, es horrible, es y algo... difícil de lograr, pero hay una forma como se logra que yo digo que es un milagro. Es decir, cómo una persona que se encuentra en esta situación va a salir de esa situación en la parte de su mente, salvando que debe de apartarse del que le violenta, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Es un milagro, señores. Cuando Jesús nos dice que vayamos en oración y que nos dice que perdonemos las ofensas, Él nos dice también más adelante, en el libro de Lucas, que si un padre que su hijo le pide pan, no le dará una piedra. Y si un padre al que su hijo le pide pescado, no le dará una serpiente. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su espíritu a aquel que lo pida? Es decir, tal vez en tus fuerzas tú no vas a poder perdonar a esa persona. Pero lo que Jesús te está diciendo es que cuando tú vas a orar, perdone, pero no es que tú vas a perdonar en tus fuerzas,
sino que pidas al Espíritu de Dios que Él haga el milagro en ti de poner ese perdón, de restaurar ese amor en tu corazón, de que eches fuera eso que realmente te va a seguir haciendo daño en el corazón mientras no lo eches fuera. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Exacto. El perdón es un milagro. Querido Juan Ramón, también tener en cuenta que eso no implica que ella no pueda tomar medidas en cuanto a justicia humana se refiere, con el fin no de vengarse de él, sino de evitar que esta persona le haga lo mismo a otra. O sea, el cristiano tiene derecho a demandar a una persona como estas, no con el fin de acabarlo o vengarse, sino para evitar que siga haciendo daño a otras personas. Y ahí viene, no podemos quedarnos ahí, tenemos que hacerle el bien. Ya está en la cárcel, digámosle a un misionero, visita a tal persona, llévele este pan, llévele esta Biblia, sin que le diga que es usted que le está haciendo el bien, pero usted puede hacerle el bien de esa manera, ya estando en el lugar que a él le corresponde estar por lo que hizo. Así que bueno, una cosa es perdonar y otra cosa es demandar a la persona por lo que ha hecho, entregarlo a las autoridades competentes. ¿Qué piensas de eso? Amar a alguien no es exponerse a que te haga daño físicamente. Correcto. O dejar que le haga daño a otros. Exacto, eso no es lo que significa. Bien, o sea, esa es una salvedad que hay que hacer. Yo no me voy al detalle de qué es lo que hay que hacer. Bien, yo nunca doy, en este tipo de casos, yo no doy detalles de qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque para eso hay alguien que sí te puede decir qué hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que nosotros como cristianos debemos de ejercitarnos en la relación con Dios, en la relación con su Espíritu, para saber qué hacer. Justamente por eso es que decía, en cada caso particular, Dios tiene una respuesta para nosotros de cómo debemos de actuar, de cómo nos conviene actuar. Nos dice los apóstoles sobre la oración, que qué nos conviene, nosotros no lo sabemos. O sea, cuando nosotros vamos a orar, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que nos conviene cuando vamos a orar. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo es que incluso cuando nosotros vamos a orar, tenemos que aprender a dejar que sea el mismo Espíritu que nos guíe en la oración también. Por lo tanto, y por ese motivo, yo tampoco no digo exactamente qué es lo que hay que hacer ni qué es lo que hay que dejar que hacer. Es decir, yo no te digo, haz esto o no hagas lo otro. Yo lo que te digo es, sí que debes de buscar perdonar y que ese perdón, si no lo puedes obtener, lo vas a obtener como un milagro por el Espíritu. Y que las acciones que vas a tomar, solamente el sabio te puede decir cuáles son las acciones correctas. Porque sabiduría no tengo yo. Sabiduría solamente tiene Dios. La sabiduría de los hombres no es sabiduría. Es una cosa que no sirve para mucho. Por lo menos no sirve para mucho de lo bueno. La sabiduría la tiene Dios. Entonces, lo que Dios te diga que hagas en esa oración, en ese guiar, eso es lo que conviene hacer. Si es hacer, por ejemplo, lo que dice el hermano Natanael en un caso específico, bueno, pues Dios te va a llevar hacia ese camino específico. Tal vez para librar a otros, tal vez para librarte a ti mismo, tal vez para ayudar a esa misma persona, porque nadie sabe si esa persona en la cárcel puede recibir a Dios, puede recibir a Cristo y puede ser salvo. Es decir, los caminos de Dios son insondables. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Dejar que sea Él que nos guíe hacia el destino. Nosotros tenemos, Natanael, la iglesia moderna, en gran parte de ella, se ha descuidado de la guía de la iglesia. Los discípulos de Jesús, cuando andan detrás de Jesús, que Él anda en carne y sangre delante de ellos deciden dónde van a ir. Ellos deciden qué van a hacer. No, ellos no deciden ni dónde van a ir, ni deciden qué van a hacer. Es Jesús el que los guía. Y ellos le siguen, no están obligados a seguirle, pero ellos le siguen porque en Él encuentran palabra de vida. Entonces, la iglesia contemporánea, en gran parte, se ha descuidado de lo que Jesús nos dijo, que es su Espíritu que nos va a guiar como iglesia y como pueblo suyo. Entonces, a eso muchas veces a lo que menos atención se le presta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se busca erróneamente, desde mi punto de vista, centralizar las decisiones en autoridades de este mundo, es decir, en los pastores, en las autoridades eclesiales, ¿verdad? Y no
en el espíritu que nos ha sido dado a cada uno para guiarnos a cada uno en particular. Jesús les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, cuando yo me vaya, entonces va a venir el espíritu y él va a guiarlos a verdad, él les va a llevar por los caminos correctos. ¿Y por qué dice que les conviene? Porque cuando Jesús está aquí en carne y sangre y está en Jerusalén, no está en Medellín, está en Jerusalén, solo en Jerusalén. Y el discípulo que está en Medellín no puede, ¿cómo se diría? No puede seguir a Jesús en carne y sangre mientras Jesús en carne y sangre está en Jerusalén. El que está en Antioquía no le puede seguir en carne y sangre mientras está en Jerusalén. Pero cuando Jesús nos da su espíritu, entonces cada uno de nosotros anda con Jesús al lado, aunque muchos no lo saben. Muchos cristianos tienen a Jesús ahí a su lado y no lo saben. Y están buscando la orientación o las órdenes de una autoridad de este mundo, aunque está en la iglesia, pero autoridad de este mundo, que centraliza el poder, cuando tiene a Jesús ahí al lado, que le puede dar el consejo, que le puede dar la guía, que es lo que él nos prometió y lo que ha cumplido. Pero como muchos no lo saben, no lo aprovechan. Así es, Juan, tengo que decirte algo, no sé qué tanto tiempo tienes tú porque hay varias preguntas interesantes, entonces ya tendríamos como, no sé si tienes poco tiempo, responder al punto. ¿Tienes poco tiempo o tienes cuánto tiempo? La otra vez me dijiste tiempo porque ya lo que yo iba a hacer hoy ya lo hice. Ah, ok, bueno. Entonces mira, hay preguntas muy interesantes como esta. Karen dice, bueno, pero quiero que le respondamos a Raidon también. Dice Raidon, vienen de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Creo que este texto está en el libro de Enoc, pero también está en otros pasajes muy similares, como en Nahum. Nahum es un libro de mucha venganza, dice que Dios es rencoroso, que está irado contra el impío y que lo va a destruir. ¿Cómo interpretas tú esos pasajes? Recordando que nos vamos a demorar por ahí 3 minutos por respuesta para poder responderles a todos. Bueno, la profecía sobre la primera venida de Jesús dicen que él viene con saetas apuntadas al corazón de sus enemigos. Y dice que viene contra sus enemigos. También, esos son parte de las profecías del Jesús que vino hace 2000 años. Entonces yo me pregunto, como respuesta a esta pregunta corta, yo diría, ¿a cuáles de sus enemigos hirió Jesús con saetas? ¿O a cuáles de la verdad, del amor? ¿A cuáles de ellos destruyó Jesús cuando vino? Jesús vino con poder, sí vino con poder. ¿Y a cuántos de sus enemigos destruyó? ¿A cuántos traspasó con la espada hasta los tuétanos? Con la palabra de Dios, no con armas. Yo diría que si vamos a ajustar esas interpretaciones o esos textos, sean verídicos o no, lo vamos a ajustar a lo que nos enseñó Jesús y a lo que nos mostró Jesús y a las profecías que hablaban antes sobre esa primera venida de Jesús. Entonces vamos a encontrar que no es de lo que parece de lo que está hablando. Está hablando de otras cosas. Es que entonces, es verdad, uno interpreta como en la carne y piensa que Dios es así como los hombres. Voy a destruir mochando cabezas, ¿no? Dios destruye con amor, no con maldad. La verdad es que Jesús destruyó a muchos de sus enemigos y hirió en el corazón con sus saetas a muchos de sus enemigos. ¿Cómo? Los convirtió en sus amigos. Es decir, ¿cómo Jesús destruye a su enemigo? Convirtiéndolo en su amigo. Amén. Esa persona que, por ejemplo, Saulo de Tarso es un enemigo de Jesús. Y Jesús destruye a Saulo de Tarso. ¿Cuándo? Cuando su saeta llega a su corazón, cuando su espada lo traspasa. ¿Cómo? Con amor. Lo convierte en su discípulo. En Pablo. El enemigo es destruido y nace el amigo. Amén. El discípulo. Amén. Dice Karen una pregunta muy interesante. Demandar a una gente por algo que hizo no es juzgarlo. O sea, ya presidir que hará daño a otra persona no es juzgarlo. Bueno, voy a dar esa respuesta porque creo que me la hizo a mí, ya que yo fui que lo dije, tú no lo habías dicho. Bueno, la Biblia no prohíbe juzgar. Nosotros nos basamos en Mateo 7:1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo,
Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una obra fáctica podemos juzgarla, no decir la persona está condenada y perdida eternamente, pero sí decir esta persona es culpable de haber violado a una mujer porque está probado que lo hizo. En ese sentido, juzgar no es pecado. Estamos diciendo una verdad y si lo estamos haciendo por los motivos correctos, estamos obrando el bien, porque esa persona lo que necesita no es estar libre para hacer lo que está haciendo, que seguramente lo volverá a hacer porque es su tendencia. O sea, para yo violar a una mujer, estoy mostrando una enfermedad patológica, bueno, valga la redundancia, estoy mostrando una tendencia en mí que seguramente se va a repetir. Y como ya lo he hecho, ese acto es una demostración de que hice algo malo y ya con ese acto puedo acudir a las instancias que corresponden para juzgar la situación con justo juicio, porque lo hizo. Si no lo hizo, sí sería malo. O si yo sospecho, pero no tengo pruebas, ahí estoy haciendo mal, estoy juzgando mal. Si hay pruebas, no estoy juzgando mal. Voy a hacer una pregunta para responder esa pregunta. Jesús vio quiénes lo clavaron en la cruz. ¿Cómo? Él vio quiénes fueron los que lo clavaron en la cruz. Claro que sí. Ok. Jesús vio quiénes fueron los que lo calumniaron. Sí, también. Ya. Jesús vio quiénes fueron los que lo condenaron. ¿Y por qué él dice que son inocentes? ¿No es evidente que ellos hicieron eso? Sí, claro. ¿Por qué él dice que son inocentes? Sin embargo, Pablo nos manda a acudir a las instancias correctas porque para eso tiene la espada quien la porta, dice Pablo. O sea, hay una situación civil y una situación espiritual. Al contrario, Pablo manda que no vayamos a las autoridades. No, cuando se trata de juzgar entre las situaciones cristianas, pero exacto, no está hablando de violaciones, está hablando de situaciones entre cristianos, que es diferente. Romanos 13. Y sobre las autoridades del mundo, lo que dice es que eso va a pasar, no que tiene que pasar. No, pero que para eso lleva la espada el soldado que la lleva, dice Pablo. Exacto. O sea, en la cuestión civil tenemos que respetar las autoridades y para eso están, para que haya orden, porque si no todos nos volvemos violadores. O bueno, las que tienen el problema de violar se vuelven violadores y dicen, ¿quién me va a llevar a la cárcel? No, porque yo puedo hacer lo que yo quiera porque me van a perdonar. No. La situación civil se respeta. La situación espiritual es otro ambiente. A ver, por ejemplo, ahora mismo Rusia y Ucrania están en guerra. ¿Yo puedo hacer algo al respecto? Pero son cosas diferentes. Estamos hablando individualmente. Por poner un ejemplo. Estamos hablando de una violación personal, una violación a una persona. La pregunta es, ¿yo puedo hacer algo al respecto? Es decir, cuando la justicia actúa, ¿yo puedo hacer algo al respecto? Orar, desear el bien para ellos, que haya paz, pero yo no puedo hacer nada. Eso ya está muy lejos o sea, no puedo llegar allá. Pero si alguien me viola a mi hijo, yo no me van a decir que yo lo amo, no, alguien me viola a mi hijo, tiene que ir a donde tiene que estar. No, yo no puedo permitir eso. Ya. No. Lo que Pablo está diciendo es que la justicia actúa. Sí, claro. La justicia del mundo actúa. La justicia civil. Sí, y que tú debes de saber que la justicia del mundo puede actuar en tu contra. Sí, si yo me porto mal, tiene que actuar en mi contra, claro que sí. Que va a actuar en tu contra. Por eso, y está bien. Si yo me porto mal, está bien. Pero él está diciendo que tú no busques que la justicia actúe en contra de otros. No, pero está hablando en un contexto, mi querido hermano. Está hablando de entre cristianos. Por eso él dice, ustedes juzgarán a los ángeles. Está hablando de la iglesia. No está hablando de cuestiones civiles. Problemas dentro de la iglesia. Sí, lo que dice literalmente es que o sea, el punto es, Miguel, Ramón, el punto es, si a ti te roban la moto, tú sabes quién te la robó, tienes dos opciones. Decir no voy a decir nada o decir voy a ir a las autoridades competentes. Yo elijo ir a las autoridades competentes. Ya, claro. Si tú no eliges, no hay problema, pero yo elijo y en mi opinión eso no es juzgarlo, eso es hacer justicia como se debe hacer para que haya orden en la cuestión civil, en situaciones civiles. Claro. Lo que pasa es que esa es la justicia del Deuteronomio. No, porque en Deuteronomio mataban a la gente, joven. Ahorita no los matamos porque ya somos civilizados. Ahorita les damos cárcel a la situación. Y en la cárcel la gente, como tú dijiste, encuentra a Jesús. No necesariamente, el Deuteronomio no todas las leyes son de matar. No, pero muchas sí. Si robaban, incluso a veces podían atentar contra la vida de la persona para que no lo hiciera más. Sí. De hecho, las leyes así como esa, violar, daban muerte, usted lo sabe. Sí, claro que sí. Ahorita no. Por ejemplo, había en mi tierra no.
había otras leyes que eran de reposición. Sí, pero no te vayas por ahí, estamos hablando de las que sí dan muerte. Y en Sí, mi caso no da muerte, ni siquiera violación da muerte aquí en Colombia. Lo digo porque estamos hablando de que una persona pague por lo que hizo, entonces hay leyes que son de... No estamos hablando que pague por lo que hizo, estamos hablando en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Claro. Va a pagar, pero no con la muerte. Sí, no con la muerte, pero sí con algo. Con lo que debe pagar, porque no debe hacer el mal a una persona más débil. Y eso no está mal. O sea, yo no creo que el perdón de Jesús implique que yo deje que el que hace el mal lo siga haciendo. No, señor. O sea, yo creo en la salvación de todos, pero creo que debe haber justicia y orden. Bueno, Jesús dice que el que nos quite lo nuestro, no pidamos que nos lo devuelva. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de un delito. O sea, el que nos roba, que no le pidamos lo que nos robó, es lo que está diciendo. Sí, pero entonces, el que te viola, entonces que siga violando a otros. ¿A cuántos violadores capturó Jesús? No había violadores. Jesús vivió 3 años y medio en un ministerio terrenal, mi hermano. No podemos irnos a esos extremos tampoco. La paz no nos lleva a ser personas que se crucen de brazos para que los malos hagan lo que quieran hacer. No. Sí, pero yo me imagino la gente que estará pensando, ¿estos dos qué les pasó? Lo que pasa es que yo hago la pregunta. O sea, Miguel, Ramón, si a ti se te meten a tu casa los ladrones, tú te vas a quedar como, no, yo no lo puedo pedir, entonces tú los dejas que te roben. No podemos llevar al extremo los dichos de Jesús. Es probable que yo no haga eso, pero eso es lo que me manda Jesús. No, en mi caso no creo que se aplique de esa manera. No creo que se aplique de esa manera. Porque si no, yo andaría desnudo entonces, porque a mí me piden, hay veces que me piden y no doy, no puedo dar, tengo que dar cuando tengo, si no. Igual, los dichos de Jesús no los practicamos al 100%. ¿Tú amas a tu prójimo como Jesús te amó a ti? No, esa es la verdad. No lo hacen y yo tampoco. Por eso estamos convictos por la ley. Lo que pasa, Natanael, es que hay una diferencia entre hacer lo que está mal y justificar lo que está mal. Entonces, yo hago cosas malas, yo me equivoco, yo peco, pero intento no justificarlo. Entonces, como intento no justificarlo, cada día voy aprendiendo a no hacerlo. Si lo justifico, aunque lo hago, entonces nunca voy a cambiar, nunca voy a acercarme, nunca voy a mejorar. Entonces, yo entiendo el mensaje de Jesús, para mí es claro respecto a esto. O sea, yo no tengo dudas respecto de esto. Jesús, tú me acabas de dar la razón, Juan. Si no se puede justificar, yo tampoco puedo justificar el daño que otro le hace a otro. O sea, yo no puedo decir, están violando a alguien, yo no puedo decir nada porque la gente viene y lo castiga. No, yo si están violando tengo que decir, ojo, miren, ayuden. No se puede justificar el mal ni en mí ni en otro. Claro. Sí, una cosa es ayudar a una persona que está sufriendo un daño, y otra cosa es hacerle un daño al que hizo el daño. Correcto, pero si tú ayudas y dices así, tú no puedes controlar a la multitud que va a llegar. Ese es el problema. Entonces tú dices, si yo pido ayuda, lo van a golpear. Pero si no pido ayuda, entonces, ¿cómo hago para que lo deje de hacer? Si está armado, ¿cómo hago? Pues no, yo entiendo tu punto, pero tampoco podemos irnos a los extremos. Creo que si la justicia existe y esa justicia no es extrema, tenemos que acudir a los entes correspondientes. Yo creo que Jesús y sus apóstoles se fueron a los extremos. Y que lo podemos constatar, que se fueron al extremo. Sí, pero esos son sus momentos. Así como, mira, tú oras ahorita y la gente no se sana, pasas tú y la sombra no sana a los enfermos, y Pedro sí lo hizo. Eso aplica también para nosotros. Ellos estuvieron en un momento especial de la historia y practicaron cosas especiales para ejemplo de nosotros, pero no se aplica en todos los aspectos. Lo que pasa es que eso es lo que la gente cree, porque la iglesia está apagada y cree eso, pero realmente la gente ora y la gente sana. Yo conozco gente que ora y ora y la sombra no sana a nadie. Esa es la verdad. Sí, pero yo he visto muchas personas sanadas también. No, yo he visto personas sanadas que mienten. O sea, mira, el evangelio es transformación espiritual. Pero bueno, en fin, no nos vayamos por las ramas. Sigamos hablando del otro tema. Creo que tú ya tienes tu punto afirmado, yo tengo el mío, y la gente podrá pues decir, sí, claro, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, o estoy de acuerdo con este otro punto. Las personas van a estar de acuerdo contigo. Te voy a decir. Sí, no, aquí y no se trata de estar de acuerdo conmigo o contigo. No nos vayamos por allá. Te voy a explicar por qué.
no porque no es algo entre tú y yo, porque tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Nosotros nos entendemos como sea. Sino que digo que la persona va a estar más de acuerdo con la posición que tú estás exponiendo. Definitivamente la gente va a estar más de acuerdo con eso, 100%. Y yo entiendo que la gente va a estar más de acuerdo con eso. Lo que pasa es que eso no me va, como diríamos, eso no me exime de la responsabilidad de decir las cosas como yo las he entendido, pero sí de entenderlo. O sea, yo entiendo esa posición, la entiendo perfectamente, y tengo que entenderla porque es la posición más, digamos, la posición más común y la posición más difícil incluso de cambiar para alguien como yo mismo, que la he cambiado, ¿verdad? Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, entiendo que eso fue lo que enseñó Jesús, pero entiendo esa posición perfectamente. Y creo que sí la gente porque yo he hablado esto con muchas personas. Hemos llegado a este punto con muchas personas. Y yo he visto esto mismo, o sea, he visto esto mismo y no me sorprende para nada. Bueno, sí, gracias Juan Ramón. A ver, ¿qué otra pregunta por aquí? Aquí había una muy interesante de mi hermano Bastián. Ay, se me fue. Ya la encuentro. Dice Bastián, ¿Dios interviene en las decisiones del hombre o es un espectador? Dios interviene, claro que Dios interviene, pero Dios interviene para que el hombre tome buenas decisiones, principalmente. O sea, no es que solo sea eso, pero es su principal intervención. Dios interviene para que el hombre tome buenas decisiones. Pero justamente Dios no detiene al hombre de pecar. Es decir, de alguna manera, nosotros creemos a veces que seguir lo bueno es impedir al otro pecar o coaccionar al otro para que no peque. Pero resulta que Dios no hace eso. Dios no coerciona a las personas para que no pequen. Dios no detiene el brazo del pecador. Eso no es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que te enseña el camino correcto, te guía hacia el camino correcto. O sea, es lo que es el luz y camino, es puerta. Pero eres tú que vas a ir y vas a entrar a la puerta, eres tú que vas a seguir el rastro de la luz. Pero esa luz, esa puerta, ese camino, no va a detener tu brazo de pecar. En ningún momento, de ninguna manera. Por más que a nosotros nos parezca injusto desde el punto de vista de nuestra justicia. Desde el punto de vista de nuestra justicia, a nosotros nos parece que el que Dios permita que pasen muchas cosas en el mundo puede ser incluso algo malo. Y es algo que mueve a muchas personas incluso a dejar de creer en Dios. Porque no entienden, según la justicia de nosotros, la justicia del mundo, que Dios permita que el hombre haga tanto mal. La cuestión es que Dios, como digo, sí interviene con el hombre, pero para guiar al hombre al bien, no para impedirle hacer el mal. De hecho, como digo, o sea, nosotros hemos aprendido, creo que hemos aprendido, que para saber cómo es Dios tenemos que mirar a Jesús. Entonces, en Jesús en un momento incluso dice este tipo de concepto: los pobres siempre estarán con ustedes. O sea, Jesús no solucionó la pobreza del mundo, por ejemplo, ¿cierto? Ni solucionó la miseria del mundo en ese momento. Sabemos que sí la soluciona en la restauración, pero no la soluciona en ese momento, sino que la soluciona justamente en la restauración. Pero ¿cómo la soluciona en la restauración? Cuando cada hombre, por su propia voluntad, sigue esa luz, sigue ese camino y entra por esa puerta. Él no lo empuja a la puerta, ni lo agarra y lo encamina a la fuerza, a la luz, sino que la restauración consiste en que nosotros entremos, en que nosotros sigamos. Entonces, entiendo que esa es la manera como Dios interviene. Dios interviene por medio de personas. Hay unas personas que tienen una necesidad, entonces Dios interviene con otro que puede ayudarle a suplir esa necesidad. Ahora, ¿cuándo Dios interviene de manera sobrenatural? Cuando no hay de otra. Regularmente, cuando no hay de otra, es que Dios interviene de manera sobrenatural.
Es decir, a veces cuando la enfermedad tiene que ser curada y no hay otra forma de curarla, pues Dios la cura. Cuando la necesidad tiene que ser satisfecha y no hay otra forma de ser satisfecha, entonces Dios multiplica los panes y los peces. Fijémonos que siempre hay una necesidad. ¿Por qué Jesús multiplica los panes y los peces? Porque era la única manera que había de comer. Si hubiese habido otra manera de conseguir la comida, no multiplica los panes y los peces. Sino que cuando se lleva la cosa al extremo, cuando viene ese otro tipo de intervención. Pero ese otro tipo de intervención nunca es para coercionar, nunca es para impedir que la gente haga el mal, sino para hacerle el bien a la gente, para hacernos el bien y para guiarnos al bien, nunca para impedirnos hacer el mal. Gracias, Juan Ramón, y sobre todo gracias por tu humildad. Reconozco que eres el invitado y no debí llevarte la contraria, y aunque te llevé la contraria, tú siempre muy en tu puesto, muy respetuoso. Gracias por eso. ¿Qué vas a decir? No, que parece que estamos aquí, Natanael. O sea, tú nunca nos has invitado a nosotros y nos has dicho, miren, yo lo voy a tratar, no lo voy a hacer preguntas difíciles. O no, tú siempre nos dices a nosotros, a lo que hemos compartido contigo, van a venir preguntas difíciles, ¿verdad? No, pero en este caso me pasé de la raya, porque no solamente te pregunté, sino que te contradije y de manera animosa, y te pido perdón públicamente y respeto mucho la autoridad de tu humildad, de tu mantenerte siempre en tu puesto. Eso es muy lindo. Aunque no retiro mi argumento, creo, ahí me quedo firme, ¿no? Pero tú tampoco retiras el tuyo y eso está muy bien. Es bueno estar en diferencia, pero no quedarnos enojados. Y yo no me enojé, sino que yo hablo como muy rápido cuando creo tener la razón. No quiero tener la razón, sino creo. Ojo que no la tengo, creo. Claro, uno tiene que decir lo que uno cree. Si uno no dice lo que cree, entonces uno no sería honesto. Así es. Bueno, gracias, mi querido Juan Ramón. Última pregunta. Ya. ¿Cómo ves el Apocalipsis? ¿Crees que ya se cumplió, que se va a cumplir? ¿En qué parte del Apocalipsis vemos a Jesús? ¿Si en todo o en alguna parte vemos más a Juan que a Jesús? ¿Qué piensas de eso? Del Apocalipsis. El Apocalipsis, yo varias veces he creído que lo he entendido. Y el tiempo me ha demostrado que no. O sea, he llegado a varios puntos de decir, bueno, estoy entendiendo ya voy por el camino correcto. Y luego he llegado a otro punto en el que digo, no lo he entendido. Y con la teología basada en el Apocalipsis, como en su conjunto, digo, porque tal vez hay partes que sí uno lo entiende y todo eso, que sí nos sirven, por lo menos a mí, ¿verdad? Como hay otras partes que yo la desecho del Apocalipsis, ya lo digo. Hay partes del Apocalipsis que yo la desecho, entiendo que ni siquiera la escribió Juan, algunas partes. Y no solamente porque cosas de revelación o todo eso, sino porque el mismo texto me dice que no lo escribió la misma persona que escribió lo anterior, sino que el que escribió eso no entendió nada de lo anterior. Pero bueno, me refiero sobre todo a muchas partes del último capítulo de Juan. Entonces, el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, eso me pasa con el Apocalipsis. Yo he llegado ya esta parte la entiendo, y luego he dicho, wow, pero es que esto no me encaja, esto no me concuerda. Entonces, en su conjunto, en la parte que entiendo inspirada del Apocalipsis, en su conjunto, no lo entiendo. Y antes de terminar, decir lo siguiente, que esto me pasa mucho cuando hablamos de cosas a veces de la Biblia y llegamos a este punto que yo estoy diciendo. Y es que a veces la gente piensa que porque tú no entiendes algo, quiere decir que no conoces su postura. Bien, o que no sabes algo. Exacto. Yo muchas veces digo no sé, pero ese no sé no significa que yo no entienda la postura A, la postura B, la C y la C, sino que las he estudiado y no te satisfacen. Aún no me han convencido del todo, o que habiéndome convencido luego, como digo en este caso, me han quedado dudas. Entonces eso es lo que pasa. Aún así yo lo utilizo varias partes del Apocalipsis, porque encuentro que allí hay ciertas cosas que vienen de Jesús que pueden ser útiles para
para otra enseñanza que no es necesariamente saber lo por venir o lo que pasó en el primer siglo. Porque me imagino que tu pregunta tiene que ver con eso, porque gran parte del Apocalipsis uno ha visto como que parece que se cumplió en el primer siglo, ¿cierto? Sí, y hay muchos académicos que dicen que Juan el apóstol no lo escribió porque el griego de Juan en el Evangelio difiere mucho del griego del Apocalipsis, y es como si fuera un Juan que no fuera el apóstol Juan. Entonces, por eso quería ver cuál era tu punto de vista, respetando obviamente a los que piensan diferente. Aquí no queremos destruir la fe en Dios y la fe en la Biblia, pero sí queremos exaltar el amor, la reconciliación y el perdón, que son el mensaje que Cristo vino a resaltar. Entonces quería verlo, pero me parece excelente tu respuesta. No sé si hacerte estas preguntas porque tienen que ver con lo que hablamos y me parece que no. Yo creo que sí, Juan lo escribió, pero no todo. Sí. Bueno, si usted quiere, la puede hacer la pregunta, no. No, porque ya el tema quedó ahí saldado y no quiero como que. No, déjalo ahí. Gracias a los que han hecho las preguntas, no están mal hechas, hacen parte del punto de vista que tiene cada persona y lo respetamos profundamente. Víctor J. Ríos, deberíamos voltear a ver qué podemos aprender de nuestros hermanos menonitas. Ellos en este aspecto han sido más fieles que la mayoría. Son muy pacíficos, son de perdón, no pelean con nadie, son de reconciliación. Hablan mucho de la reconciliación, del perdón. Ellos, de hecho, viajan a los lugares donde hay guerra para mediar en la guerra. Sí, tienes razón, Víctor J. Ríos, tienes mucha razón. Gracias por esa reflexión. Juan, ¿qué nos quieres decir para finalizar, mi hermanazo? Bueno, ¿qué diría? Diría que sigamos buscando, que sigamos adelante y sobre todo que tratemos de entender a Jesús, a Jesucristo. Que si vamos a ser cristianos nos conviene tal vez, entiendo yo, ser discípulos de Cristo, no necesariamente de los que conocieron a Cristo en el sentido incluso de los mismos apóstoles, no necesariamente ser discípulos de los apóstoles, sino ser discípulos de Cristo, porque ellos lo que no quisieron hacer fue discípulos de Cristo, no discípulos de ellos, y mucho menos todavía de los profetas. Y por otro lado, el entender o el buscar la presencia del Espíritu, porque, o sea, el escucharle, porque yo sé que el Espíritu Santo está con todo el que ha aceptado a Cristo, pero entiendo que por muchos prejuicios que tenemos de la religión, de este mundo moderno, del secularismo, limitamos la relación que nosotros podemos tener con Él de nuestra parte al tener cierta incredulidad. Como que esa incredulidad de alguna manera entiendo que cierra un poco la puerta a escuchar la voz del Espíritu, cuando todo, entiendo yo, lo que tiene que ver con el cristianismo en este tiempo, después de que Jesús ascendió a los cielos, es seguir la voz del Espíritu. Amén. Gracias, querido Juan. Como aceptamos los elogios, también aceptamos las palabras directas. Dice Marta, este hombre ya se esponjó, se exalta como si supiera. Me imagino que se refiere a mí y está muy bien, tienes razón, me exalté, pero ya me bajé. Aprendemos, estamos en Cristo, no somos perfectos y vamos creciendo en la imagen del Señor. A veces caemos, pero nos volvemos a levantar y no dejamos que ese error, ese pecado cometido, nos quite la moral de mirar al Señor Jesucristo y de seguir anhelando ser más como Él. Gracias, querida Marta Sánchez, pero también gracias a Reydon, a Víctor, a Bastián, a Blanca, a Olman, uy, se me quedó acá, a Serafina, a Karen, a ver, a Rosa, Juan Ramón. Rosa nos pidió que oráramos por ella y por su hijo, para que también lo tengas en cuenta. Yo me gusta orar por la gente en el sentido de decir, gracias Señor, porque tú estás obrando, tú estás actuando y la respuesta ya está dada. También saludamos a Tete, así aparece, Tete. A ver. ¿Quién más hay por aquí? A tu esposa, si todavía sigue conectada, un abrazo para ella y también mis disculpas para ella. Alicia Margarita, un abrazo también para Alicia. Y llegamos a Elena. Dios la bendiga, Elena, que hizo la pregunta más crucial del día. Creo que fue la pregunta que nos llevó al intercambio de argumentos. Georgina Córdoba, un abrazo. Y Marcos Jiménez, un abrazo.
Se les ama mucho. Juan Ramón, agradecido contigo y quiero volverte a invitar. Y si vuelven a surgir así divergencias, no importa, igual, eso hace parte de nuestra humanidad. De hecho, ya en varias ocasiones hemos tenido contrapunteos en WhatsApp, ¿cierto? Ya nos conocemos. Es que no es posible, o sea, no es posible aprender lo que ya sabemos. Entonces, si lo que pretendemos aprender es lo que ya sabemos, entonces, bueno, no tendría sentido. Nunca encontraríamos algo en lo que no estaríamos en desacuerdo o con matices, más bien. Con matices. Que en este caso son matices. Eso es normal. Por eso es que te quiero tanto, Juan Ramón, porque no tenemos que estar de acuerdo ni ser perfectos para que seamos hermanos y para que seamos amigos. Lo vamos Marta a hacer. Sánchez, ahora se cree el Papa, ya lo veremos de blanco y gorrito. No, no es. Bueno, aquí tengo el gorrito, no es blanco, es gris, pero vamos para adelante en el nombre del Señor y el Papa no quiero ser, quiero parecerme a Jesús. Espero algún día lograrlo. Saludos a todos, Dios los bendiga, dice Florencia Duani. Karen Castro dice bendiciones, bendiciones también para ti. Y Olman Celaya dice muy buen programa, gracias mi hermano Olman, un abrazo también para ti. Juan, te queremos mucho, Dios te bendiga. Espero que vuelvas pronto cuando tú tengas el tiempo. Aquí estaremos dispuestos. Cuando usted quiera, mi hermano. Estamos Gracias, aquí. mi querido. Y recuerden suscribirse al canal de Juan Ramón, se llama Cristo Blog. Voy a dejarles debajo de este video el enlace del canal de mi hermano. Hasta pronto y muchas bendiciones para todos. Hey Juan, gracias, mi hermano.